Gloria a Dios, paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Solamente quería complementar ahí la segunda parte de lo que es la definición en griego, propiamente dicho ya de desobedecer. Y ahí tenemos un ejemplo dentro de los varios que hay en la palabra de Dios y que no se refiere propiamente a la falta de fe o, como dice el término superior, rechazar una creencia o negarse a creer, sino más que nada a desobedecer un mandato de una persona. Gloria a Dios. Y bueno, nada más así. Gloria a Dios, hermanos, porque estamos ahora nada más pocos. Mi hijo Daniel hoy le tocaba descansar, pero hoy en la mañana que se despertó y me dijo que le habían hablado para que se presentara hoy a trabajar, parte del día, parte de la noche. De hecho, está por entrar ahorita al trabajo, por eso es que no tiene el caso que se hubiera venido. Y pues mi hermano Samuel, me imagino que está por el mismo estilo o algún contratiempo que le haya ocupado. Bueno, hay que orar los unos por los otros siempre, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Estamos con el tema, acordémonos, el día de reposo. Y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor, ahora sí, verso por verso, este contexto de versículos en el capítulo 4 que van a culminar, si el Señor así nos lo concede, en el versículo 13. Hasta ahí es en donde vamos a llegar con este tema, el día de reposo. Y acompáñenme con su vista. Vamos a leer ahí en Hebreos 4 los dos primeros versículos, hermanos. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Debo hacer un recordatorio muy importante respecto a lo que ya estuvimos viendo en el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19, en donde el autor de Hebreos hizo uso de citas del Antiguo Testamento de una manera muy enfática del Salmo número 95, que aunque allá en el Salmo no menciona quién fue su autor, pero aquí nos lo viene diciendo el autor de Hebreos. Nos dice que fue David. Sí. Nos dice que fue David. Ahí lo tenemos en el versículo 7 de este capítulo 4. Nos dice que fue David el que escribió ese salmo. Bien. Pero en este contexto de Hebreos 3, 7 a 19, ya he estado yo mencionando, hermanos, algunos énfasis muy importantes que el autor ha dejado bien claro ahí, principalmente sobre el fracaso de Israel al peregrinar de Egipto hacia Canaán, por haber mostrado incredulidad, por no haber confiado en las promesas de Dios, o, dicho de otra manera, por haber endurecido sus corazones ante la voz de Dios, que les fue claramente dejada escuchar, tanto directamente por Dios como por conducto de Moisés.
y que esto trajo como consecuencia la exclusión de la entrada a la tierra prometida. El peligro que hay para nosotros de desatender pues la voz de Dios ha sido otro de los énfasis. Fue primero para los hermanos judíos del primer siglo, y en este tiempo pues se nos viene a nosotros también. Pero hay otro énfasis, hermanos, que está implícito aquí. No vamos a encontrar esta declaración de una manera expresa, pero hay otro énfasis muy importante que quiero mencionarlo: que nadie puede desatender la voz de Dios impunemente, que nadie puede hacer a un lado la palabra de Dios y que nada suceda. No. A través de las páginas de la Biblia, desde el mismo huerto del Edén, el primer ejemplo de desobediencia que tenemos en la palabra de Dios, hasta pues el Apocalipsis, tenemos el mensaje a las iglesias de Asia, exceptuando nada más a Esmirna, pero el resto, las 6 restantes, reciben fuertes reproches de parte de Dios por no estar llevando un testimonio honesto, limpio ante Dios. Y que todos los que han desatendido la voz de Dios en el pasado, todos los que la están desatendiendo en este tiempo, y todos los que en las generaciones venideras la desatenderán, el fin que les espera es ruina, es perdición, es un rotundo fracaso y separación eterna de Dios. Por lo cual, esto siempre nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque todos los días estamos enfrentando una oposición en la carrera espiritual, en la vida de fe. No hay un solo día en que no tengamos que confrontar alguna lucha. Unos más, otros menos, pero no hay un solo día. Y eso, cabe decirlo, es una buena señal. Viendo esto desde el lado positivo, mis hermanos, esto es una buena señal. ¿Por qué? Porque es seña de que hay vida espiritual de parte de Dios. Cuando no sintamos ya ninguna lucha, esto va a ser algo malo. Esto va a ser algo trágico. Pero mientras estemos nosotros sintiendo esa lucha y no nos dejemos doblegar por esa oposición, esa fuerza invisible que enfrentamos, vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Bien. Hecha esta introducción, vamos al primer versículo leído. Temamos, pues, dice el autor. Como diciendo, en vista de todo lo que yo ya les he hablado, de lo que sucedió con Israel, su exclusión de la entrada a la tierra prometida, su exclusión de alcanzar aquel reposo que, aunque literal, pero implicaba realidades espirituales muy importantes para este tiempo, nosotros temamos, dice. Primero se los dijo a los hermanos judíos. Y esta palabra, que viene del verbo temer, tiene dos significados diferentes. Uno de ellos es el que propiamente nosotros conocemos en la vida cotidiana, el que tiene una relación con el miedo maligno, el miedo que muchas veces nos hace cometer errores, torpezas, que muchas veces puede acallar nuestro testimonio. Ese es uno de los significados. El otro es el
el sentido positivo, el temer, que tiene relación con el respeto y la reverencia a la voz de Dios. ¿Sí? Y ese es el sentido de esta palabra, temamos. ¿Ya? Como diciendo, ajustemos nuestras vidas. Ya lo mencionó en el versículo 13 del capítulo 3. Exhortados los unos a los otros. Y en el versículo 12 exhortó también a los hermanos del primer siglo a que se echaran un vistazo al interior para ver si en sus vidas no había resquicios, no había brotes de aquella incredulidad que mostraron los israelitas en el desierto. Y por lo tanto, una vez más, al decir temamos, está diciendo que hay que hacer una depuración en nuestras vidas todos los días. Todos los días va a haber aspectos de nuestra vida espiritual que tenemos nosotros que superar. Uno de ellos, mis hermanos, es nuestro carácter. El Señor nos dio un ejemplo muy precioso de cómo se deben enfrentar las situaciones adversas en la vida. Cuando Él fue llevado a juicio por el pueblo de Israel, liderado por los sumos sacerdotes, ante Poncio Pilato, para acusarle de muerte, mientras todos vociferaban amenazas, acusaciones de muerte contra él, él estuvo tranquilo, callado. Nos relatan algunos historiadores que lograron recabar informes fidedignos de lo que eran aquellos juicios de delincuentes verdaderos cuando se les acusaba de delitos que ameritaban la pena de muerte. Uno de ellos era la blasfemia contra Dios. Otro de ellos era el organizar traición o sedición ocultamente, sediciosamente contra las autoridades romanas. Otro de ellos podía ser el andar de bandoleros, asaltantes por los caminos, entre otros. Pero cuando eran apresados y llevados a juicio ante el gobernador o ante el tribunal establecido por Roma, nos cuentan algunos historiadores, entre ellos está el famoso historiador judío Flavio Josefo, que se volvían un mar de lágrimas y de gritos desgarradores, porque sabían por los antecedentes que ya se tenían, que todo aquel que era llevado a ese tipo de juicios prácticamente era como para ir derecho a la crucifixión o a la pena de muerte o al apedreamiento, que era la forma de dar muerte a los delincuentes por parte de los judíos. Y todos abogaban a gritos diciendo que eran inocentes de las acusaciones que se les hacían, que no los fueran a ejecutar. Pero el Señor Jesucristo no tuvo ese tipo de comportamiento, esa reacción. Nosotros en la parte final de los evangelios, principalmente de los 3 evangelios primeros, leemos que al contrario, Él guardaba silencio. Y esto, pues, de alguna manera despertó admiración y asombro, principalmente en el gobernador Poncio Pilato y en sus colaboradores.
cuántas cosas te acusan? ¿No contestas nada? El Señor seguía guardando silencio. Y ese fue un ejemplo claro, mis hermanos, para ayudarnos a nosotros a confrontar serenamente, tranquilamente las situaciones adversas. Pueden ser estas por alguna enfermedad, pueden ser estas por problemas económicos, pueden ser estas por la falta de noticia de algo muy importante que nosotros quisiéramos que ya estuviera todo resuelto. Puede ser esta, como hay muchas personas allá en nuestro país, México, y creo que también en muchos países del mundo, que tienen familiares desaparecidos. Y cuando un creyente, por disposición muy especial de Dios, está inmerso en este tipo de situaciones, mis hermanos, el Señor nos enseña a no derrumbarnos, a no tener la reacción que tuvieron los israelitas, en ningún momento a no renegar, a no atribuirle a Dios ningún despropósito. Él lo que quiere es ayudarnos a crecer, en otras palabras, a que temamos, que Él todo lo tiene bajo perfecto control. Pero el versículo 1 nos habla de un panorama que el autor de Hebreos estaba viendo a su alrededor en la iglesia de aquel entonces. Y que ese panorama que él miraba en la vivencia de los hermanos de aquel tiempo no dista mucho de diferenciarse del cristianismo de este tiempo. Dice, la promesa permanece. La promesa de entrar en ese reposo que Dios tiene prometido a su pueblo aún está vigente. Pero hay un peligro muy grande. Hay un problema. Parece, dice, esta palabra, parezca que alguno de vosotros no lo haya alcanzado. Estoy haciendo cierta modificación de términos, pero no se adultera en lo absoluto la idea. Como que varios hermanos, aunque ciertamente han recibido el mensaje del Evangelio y se han estado congregando en las iglesias que están establecidas en diversos lugares de Israel y fuera de Israel, pero el estilo de vida que están llevando no parece que sea el de un cristiano. Esta es la idea. ¿Por qué dijo el autor de Hebreos esto a los hermanos de aquel tiempo? Esta palabra parecer tiene dos sentidos también. Como mínimo tiene dos sentidos. El primero es el que regularmente nosotros conocemos, de la similitud que hay entre dos personas o dos cosas o dos animales o dos situaciones que parece que son iguales, pero no lo son exactamente, pero se parecen. Ese es uno de los significados de esta palabra parecer, que tenemos ahí como parezca. Y el otro significado es precisamente el que está aquí mencionando el autor, el que el testimonio que vive mucho hermano
no parece, no se identifica con el testimonio de un verdadero creyente. ¿Por qué el autor de Hebreos decía esto, les dijo esto a los hermanos? Claro que él no lo dijo a tanteo, no lo dijo como una mera suposición. Indudablemente que él miraba el caminar de muchos hermanos de aquel tiempo y el rasgo principal que evidenciaban aquellos a los que de una manera muy sabia, pues no señala de una manera específica, como diciendo el hermano fulano y fulano y fulano, tal familia. No, algunos dicen. Porque en aquel entonces el problema principal de los hermanos judíos principalmente era que muchos querían desertar del camino de la fe, querían apartarse del evangelio y volverse a las obras de la ley. Y es muy probable que el autor de Hebreos, no sabemos quién fue, no necesitamos saberlo tampoco, miraba que algunos de ellos agarraban camino para el templo otra vez, a las festividades judías, el día de la Pascua, el día de la expiación, la celebración de los panes sin levadura, y esas festividades que estaban ciertamente de parte de Dios establecidas en la ley de Moisés, pero que tuvieron su fin con la llegada del Señor Jesucristo a este mundo y ya habían quedado caducas. Pero él miraba que todavía algunos hermanos se iban y al mismo tiempo seguían en la iglesia, congregándose, quizás teniendo participación, vamos a decirlo figuradamente, tomando en cuenta la vivencia de este tiempo en cuanto a al desarrollo de los cultos. Pasaban a cantarle al Señor, pasaban a testificar, a dar acción de gracias, quizás formaban parte de alguna área del ministerio de la iglesia, la clase dominical, el ministerio, la música, etcétera. Y aún así, pues llevaban ese doble estilo de vida. Y el autor de Hebreos dice, parece que no han alcanzado ese reposo. El énfasis principal del reposo, ya vimos en la predicación pasada los diferentes enfoques bíblicos sobre lo que es el día de reposo, sobre lo que es en sí el reposo. Bien, pero el reposo de fondo, el reposo pleno, el reposo final es aquel que el creyente va a disfrutar cuando empiece esa gloriosa eternidad y que va a ser nada más ni nada menos que el mismo reposo que le caracteriza a Dios en su gloria. Ese mismo reposo es el que el creyente está llamado a heredar. Pero aquí no está hablando de ese reposo. Aquí está hablando del otro reposo que yo también ya mencioné, que todos los hermanos judíos que estaban esforzándose y hasta cierto punto se sentían frustrados porque no alcanzaban a llegar a tener esa justicia ante Dios que ellos anhelaban mediante las obras de la ley, pero que cuando las hicieron a un lado y descansaron en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz, entonces dijeron, nosotros
ahora sí que podemos descansar. Ahora sí que podemos reposar, porque el Señor Jesucristo lo hizo todo por mí. Todo aquello que me venía causando fatiga, ya estoy descansando yo de ese afán de poder ganarme la salvación por mis propios méritos. Y ahora todo el mérito, todo el éxito, el Señor Jesucristo lo hizo por mí en la cruz. Y en base en ese sacrificio perfecto es que puedo descansar, decían aquellos judíos. Pero muchos dudaban de que ese sacrificio fuera suficiente y bastante, y querían complementarlo, o dicho con otras palabras, querían reforzar ese reposo con las obras de la ley. Sí. Ahora, ¿cómo salta el mensaje espiritual en este tiempo? Porque el Espíritu Santo es el que habla aquí. Ciertamente usó un vaso humano, que no sabemos quién fue el autor de esta epístola, pero dice el Señor mismo, algunos parece que no han alcanzado ese reposo. Siguen todavía con ese afán de querer agenciarse la salvación mediante las obras de la ley. Ahí van. Cada vez que hay celebridades en el templo, ahí van otra vez. Cuando eso ya quedó claro, que eso ya quedó caduco, ciertamente fue aprobado por Dios en un tiempo pasado, pero que ahora ya no quedaba aprobado por Dios. Y ahora nos llega a nosotros un mensaje, mis hermanos, que aunque los matices son diferentes, porque nosotros dudo que alguien que se ha convertido al Señor, aunque se vuelva otra vez al mundo, lamentablemente, mañana o pasado, vuelva a meterse a aquellos templos llenos de ídolos, de imágenes. No, pero hay otro riesgo. El Señor ahora, porque esta voz, como dice el Espíritu Santo, que vimos ya en el versículo 7 del capítulo 3, está llegando permanentemente sobre toda la faz de la tierra y llega a las iglesias. Y en cada iglesia, en unas más, en otras menos, sigue diciendo, algunos parece que no han alcanzado ese reposo. Porque así como los judíos del primer siglo, así el cristianismo. De ahí para acá, cada creyente, y esta experiencia yo la tuve muy clara cuando el Señor tuvo de mí misericordia. Yo sentí un reposo, la mera verdad, mis hermanos. Yo sentí un descanso. ¿Sí? Yo puedo decirle, yo tenía enemigos de muerte, enemigos mortales. Pero aún así, con todo eso, yo sentí reposo. Y cada creyente, cuando viene y abraza el Evangelio y se da cuenta que el precio de la salvación fue pagado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, por nosotros, experimentamos un reposo. Y en base en eso, tratamos nosotros de llevar una vida ahora confiando en las promesas de Dios. Ahora, dicho con otras palabras, mostrando una actitud obediente a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Pero gran parte de los miembros de las congregaciones, de las iglesias, ya no se miran obviamente yendo para el templo a los sacrificios, a los rituales del sistema levítico, pero
como que el Señor está diciendo esto ahora con otros énfasis, cuyas consecuencias son las mismas. Veo a muchos hermanos que todavía están atados en las cosas de este mundo. Alguien dijo: cada vez que visito a la hermana fulana de tal, la veo metida en las novelas de la televisión. Cada vez que visito al hermano fulano de tal, pues el lenguaje que le escucho decir es prácticamente el lenguaje que usa una persona inconversa. ¿Sí? La relación que él tiene no es una relación realmente de un cristiano. Hay hermanos, como hablando en el aspecto en que lo hace el Señor para no tomar esto como si saliera del predicador. Estoy tomando la expresión: algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado ahora en este tiempo. Porque algunos se encaminan a las salas de cine. Máxime cuando están pasando esos llamados estrenos. ¿Sí? Y muchos van con el pretexto de que son películas cristianas, de que son películas que nos hablan de la Biblia, que nos hablan de Dios. Y hasta me hacen llorar. Hermanos, dice el Espíritu Santo, hay otros que miro que se encaminan a los casinos. Hay otros que los veo que se encaminan a las fiestas mundanas. Hay otros que veo que se juntan allá en donde hacen esas peleas de gallos y apuestan todavía. Hay otros que van todavía a hacer bola allá donde hacen esas carreras de caballos. ¿Cómo le llaman aquí en Estados Unidos? Los racing tracks, algo así. Los hipódromos. Sí. En una ocasión, y esto lo digo con mucha tristeza, me tocó ir a buscar a un hermano de la iglesia que militaba. Y cuando llego a donde estaba el hermano, porque yo sabía más o menos dónde podía encontrarlo, un hermano, no voy a mencionar su nombre por respeto, pero se había dedicado al negocio de la compra-venta de carros usados. Y pues yo tenía una camionetita que quería vender. Yo no sabía, no tenía idea de en cuánto será bueno venderla, para no irme arriba ni abajo, sino en un precio justo del mercado, para que saliera lo más pronto posible. Y voy y busco al hermano, y el hermano sabe, que le eche un vistazo aquí al mueble y que me diga: hermano, pues su camionetita la puede vender en este precio es el justo. Tal y como así sucedió. Me dijo: hermano, usted véndala en tanto, dice. No está pidiendo de más, ni tampoco está barata. Yo le agradecí mucho al hermano su orientación, pero a donde voy es a lo siguiente, que cuando llego a donde estaba el hermano con su negocito, tenían una mesa
y había puros hombres ahí, había jugando a la baraja. Pero lo triste es que el hermano estaba ahí también jugando a la baraja. Y es parte del matiz que dice aquí el autor de Hebreos: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dicho de otra forma, mis hermanos, que cuando el cristianismo solamente se va a evidenciar con palabras o de una manera teórica, no nos va a servir de nada absolutamente. Al contrario, le vamos a dar lugar al diablo para que se burle, para que blasfeme inclusive el nombre del Señor. ¿Sí? Y este panorama de ejemplos que yo acabo de mencionar se miraba en el primer siglo. No específicamente de esta misma naturaleza, porque los tiempos son muy diferentes, pero el efecto era el mismo. Se dejaba de confiar en las promesas de Dios, y esta lucha la tenemos que enfrentar todos los días. Todos los días. Bien. Creo que esta fue la razón principal por la cual el autor de Hebreos está diciendo: temamos. Ciertamente, aquel pueblo que salió de Israel no entró en la tierra prometida, no entró en la tierra de Canaán. Pero eso no invalidó la promesa de Dios que Él le hizo a Abraham con juramento: a tu descendencia daré esta tierra. No, la segunda generación entró. ¿Sí? Cuando el Señor se propone, voy a hacer una especie de paréntesis aquí, mis hermanos. Cuando el Señor se propone y dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Si yo no coopero, si yo no me presto para ser participante de esa promesa, de ese accionar de Dios, eso no va a invalidar o no le va a impedir al Señor que Él cumpla aquello que Él va a hacer. Acordémonos cuando la cena de bodas, la cena de bodas, cuando el Señor le dijo a sus criados en aquella parábola, creo que la tenemos en Lucas, dije que era un paréntesis, mis hermanos. Sí, en Lucas 14. Es una ilustración o una parábola de lo que será la gran vindicación, la gran cena o las bodas del Cordero, como dice un canto. Amén. Versículo 16 en adelante de Lucas 14. Ahorita regresamos otra vez a Hebreos 4. Estamos dentro de esos paréntesis, hermanos, que suelo en ocasiones yo usar. Dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ándale, hasta ahí, mis hermanos. Ahora sí que se puso bueno el asunto. En la mentalidad de cualquier elemento humano, ¿ya?
porque estos versículos hablan de el gran regocijo, de la gran fiesta, de la gran celebración que habrá cuando venga en su segunda venida a recoger su iglesia. Y también podemos decirlo, se refiere a la eternidad en el cielo. Bien. Pero resulta que el Señor dice, ya está preparada, ya está preparado todo. Ya las reses, ya están hechas barbacoa, ya están las gigantescas ollas o tinas o recipientes llenas. Ya están las vasijas, las ollas con los frijoles puercos, con la ensalada, ya están los cartones de tortilla listos, las mesas ya están listas. Pedile a aquellos que los convidé que se dejen venir. Y ahí va el siervo fulano, dice el Señor que ya vayas, que ya está todo listo. Va con el otro y con el otro. Pero todos le dijeron, ¿sabes qué? Siempre no voy a poder asistir. Me acabo de casar, compré 5 yuntas de bueyes, etcétera, etcétera. Puras excusas injustificadas. Pero eso, dice Lucas, eso no frustró la cena aquella. El Señor dijo, pues ni modo, hay que cerrar todo, vamos a ver qué hacemos con esta comida, vamos a comer lo que podamos, lleve todos los que puedan llevar en vasijas y el resto pues vamos a tirarlo. No vinieron, no dice eso Lucas, no dice. Dice, la cena se va a llevar a cabo, dijo, porque es algo que yo voy a hacer. Y si los elementos humanos que estaban invitados, convidados, dice, no pueden participar o no quieren ese privilegio, va a haber otros que sí. Vete, le dice al siervo, vete por las plazas, por las calles de la ciudad y tráete a los que encuentres, ¿ya? Y después vete por los caminos y por los collados y tráete a los mancos, tráete a todos aquellos y échalos para adentro. En otras palabras, mis hermanos, Dios va a celebrar esa gran cena. Ahora, cierro el paréntesis, volvamos a Hebreos 4:1. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sí. A pesar de tanta deserción, de tanta apostasía que ha habido a través de la historia de la iglesia sobre la tierra, eso de ninguna manera frustra, echa para abajo la promesa de Dios de que va a meter a su pueblo a disfrutar ese reposo único. Si muchos no quieren aprovecharlo, bueno, ese va a ser problema de ellos. Pero de que va a haber un pueblo que va a echar mano de ese reposo que yo he prometido, va a haber. Si el hermano Cayetano dice que no, no hay problema, va a haber otro. Y así sucesivamente. Entonces, aquí está el peligro, la amenaza que se cernía en el primer siglo sobre la iglesia, compuesta principalmente por judíos, y es la misma amenaza, el mismo peligro que se sigue cerniendo sobre la iglesia de este tiempo del siglo XXI. Ya a finalizar la segunda década de este siglo prácticamente, estamos en el 2019, un año más y terminará la segunda década. No sabemos hasta cuándo, hasta qué década el Señor nos va a conceder llegar a respirar, pero por lo pronto aquí estamos ya casi terminando la segunda década, gloria a Dios. Pero el peligro está siempre acechando todos los días, y que nunca se nos vaya a ocurrir
decir esto no era para mí, como algunos lamentablemente lo han dicho. Porque todos los días siento que estoy batallando y siento que no puedo lograr esto, siento que no puedo corregirme en esto. Bien, por eso es que el Señor todavía nos está concediendo el respirar, para que lo logremos. Sí, acordémonos que son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos, no son los cobardes. Los cobardes son aquellos que se echan para atrás en los primeros ruidos de peligro, pero los valientes no, siguen adelante. Hermanos, vamos al versículo 2, leímos el contexto de 2 versículos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Traza una línea el autor de Hebreos para decirnos: las mismas oportunidades que tuvieron los israelitas, tanto cuando estaban todavía en Egipto, como cuando iniciaron su camino hacia la tierra prometida a través del desierto de la península del Sinaí, son las mismas ventajas que nosotros tenemos. Las mismas contrariedades o luchas que ellos tuvieron son las mismas que nosotros tenemos. Ni ellos tuvieron más, ni ellos tuvieron menos que nosotros. Estamos en la misma calidad de terreno. Todos los elementos que ellos tuvieron para salir adelante, para salir victoriosos, nosotros también los tenemos. Todos los elementos que ellos tuvieron para volverse atrás, nosotros también los tenemos, dice el autor de Hebreos. ¿Por qué? Dice, porque las buenas nuevas, ellos la escucharon. Y nosotros también la escuchamos. Aunque en tiempos diferentes, en circunstancias diferentes, ellos escucharon, nos dice aquí la expresión, la buena nueva. Una manera de decir el evangelio. El evangelio, vamos a decirlo nosotros con toda reverencia y respeto, en embrión les fue predicado a los israelitas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice el autor de Hebreos, no les aprovechó. ¿Por qué? No les aprovechó el oír la palabra, o sea, el oír el evangelio o el oír la voz de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si cuando escuchaban de labios de Moisés promesas gloriosas, no creyeron, dice la expresión, no iba acompañada de fe. Entonces, ¿de qué iba acompañada esa parte importante de la vida cuando les llegaba el anuncio de la buena nueva? Pues simple y sencillamente no pudo haber sido otra cosa más que, si no iba acompañada de fe, iba acompañada de incredulidad. Simple y sencillamente, esa es la tragedia que pasó en el tiempo antiguo. Esa es la tragedia que está pasando en este tiempo en muchas vidas que poblan este mundo, de que al predicar las buenas nuevas y al escuchar las buenas nuevas, al escuchar que el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado humano y que abrió las puertas de la salvación para todos, lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí implícitamente, en aquel tiempo, simple y sencillamente, la gente dijo, yo no creo eso.
Y en este tiempo la humanidad entera casi está diciendo: yo no creo en lo que dicen los hermanos. Yo no creo que haya un infierno. Yo no creo que haya un cielo. Otros dicen: yo no creo que Dios sea tan malo para echar a la gente al infierno. Y de muchas maneras se hacen caminos de salida con una pretensión de evadir la responsabilidad de tomar en cuenta la voz de Dios, su palabra o el evangelio, que viene siendo lo mismo. Pero ¿cómo sucedió en el tiempo antiguo, mis hermanos? Vamos a aprovechar unos 10 minutos más. Vamos a Éxodo capítulo 4. Porque el autor de Hebreos está diciendo que a ellos también se les predicó las buenas nuevas como a nosotros. Cuando Moisés le ordena, cuando Dios, le ordena a Moisés que regrese a Egipto, porque él es el que va a dirigir, va a organizar al pueblo de Israel y lo va a preparar para que salga de la esclavitud. Sí. Va a llevarle unas noticias que deberán abrazarla con gozo, que deberá ocasionar un cambio de ánimo, un cambio de mentalidad, pero sobre todo que deberá ocasionar una vida de fe, una vida de fiesta. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, aún en esa condición de esclavitud en que estaban, en esa esclavitud tan sufrida en que estaban, ellos sabían que Dios le había prometido a Abraham, le había hecho una promesa de darle la tierra de Canaán. No a él, ni a Isaac, ni a Jacob, porque a ellos les hizo la promesa, pero les dijo: a sus descendientes se las voy a dar. Y esos descendientes sabían los judíos que eran ellos. Y ellos esperaban, que solamente estaban conscientes y convencidos que ante esa situación de esclavitud tan adversa, humanamente era imposible de salir de esa situación. Y que solamente una intervención sobrenatural de Dios era la que podía liberarlos de ahí. Que ellos no sabían cómo le iría a hacer Dios, pero ellos sabían que Dios lo iba a hacer, porque lo había prometido. Entonces, Moisés recibe de parte de Dios la instrucción: vuélvete a Egipto. Y yo voy a sacar al pueblo de Israel de esa situación de esclavitud en que se encuentra y lo voy a introducir a la tierra prometida. Vamos a, dije, capítulo 4 de Éxodo, mis hermanos. Los versículos claves, versículo 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí está uno de los momentos preciosos cuando dice el autor de Hebreos: a ellos se les predicaron las buenas nuevas, así como a nosotros. Pues bien, aquí llega el mensajero de Dios, Moisés. Ciertamente nos dice que fue Aarón, porque fue la boca que Dios le designó a Moisés, prácticamente, porque Moisés le dijo: Señor, pues, finalmente le dijo: pues está bien, yo voy, pero tú sabes que yo no soy de fácil palabra.
bien, le dijo el Señor, tu hermano Aarón te va a servir de boca. Y les da las buenas nuevas. Es como en este tiempo que se llega ante una alma inconversa, sin esperanza y sin Dios, y decirle: Dios tiene una salvación para ti, ya adquirida. Él tiene un lugar preparado para que después de esta vida nosotros tengamos un descanso eterno, una vida eterna en su misma gloria. Un mensaje similar le estaba dando aquí Moisés y Aarón al pueblo de Israel. Y dice el versículo 31: y el pueblo creyó. Bueno, buen inicio. Esto es lo que se quiere, creer. Lo contrario de negarse a creer. Creyó. Pero, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos, después de que llega el anuncio del Evangelio? Pues obviamente el enemigo empieza a hacer su trabajo también y empieza a meter muchas dudas de incredulidad, de que no es cierto, de que en esta vida se tiene todo y que hay que disfrutar todo lo que se pueda. Pensamientos e ideas como esas son las que vienen después de que llegue el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Bien. Aquí, mis hermanos, hubo algo que pienso que influyó para que el pueblo creyera. Veamos que la parte final del versículo 30 dice: e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuáles señales hizo? Cuando Moisés, pues hasta cierto punto se negaba a hacer aquel vaso que Dios quería usar para que liberara al pueblo de Egipto, lo convence mediante una serie de señales. Y en el capítulo 4, sí, aquí mismo en el capítulo 4, para ayudarlo a entender que él era la persona indicada, le dice allí en el versículo 2 en adelante, le dice Dios a Moisés: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primer señal, creerán a la voz de la postrera. Y ahí le sigue diciendo: todavía si no te creen, saca agua del río y vacíala, y se va a convertir en sangre. Hermanos, y pienso, sin temor a equivocarme, que estas son las señales que nos menciona el versículo 30 cuando dice: e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Miren, ahí va la vara, se hace culebra, la estoy tomando por la cola, otra vez se hace vara. Mete su mano en su seno Moisés, la saca leprosa, la vuelve a meter, la saca limpia. Toma un recipiente con agua del río y la vierte otra vez en el río y se hace sangre. Estas señales
indican que Dios me ha enviado a darles estas buenas nuevas, israelitas. Adelantito en el capítulo 5, cuando Moisés, después de anunciarle las buenas nuevas al pueblo de Israel por conducto de los ancianos, dice que se presenta ante Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, déjalo ir, porque tenemos que caminar 3 días por el desierto a ofrecerle sacrificios a Dios. Dice que Faraón me dijo: pues yo no conozco a Jehová, por lo tanto no lo voy a dejar ir. Lo que pasa, dice, es que están tan ociosos que ahora hasta quieren darse tiempo de irse al desierto. Pero lo que va a pasar es que ya no se les va a dar paga, porque los tenían en la tarea de hacer un determinado número de ladrillos cada día. No sé si eran 1000, 2000, 3000, desconozco cuántos ladrillos, no nos dice la palabra de Dios, pero cada día hacían un gran número de ladrillos los israelitas y se les daba la paja para que lo hicieran. Ellos nada más mezclaban esa paja con lodo, le daban su punto y a meterlos en los moldes de los ladrillos. Dice Faraón: ahora ya no se les va a dar la paga, ustedes mismos van a ir por ella donde la encuentren, ahí ustedes se la van a averiguar, pero van a hacerme el mismo número de ladrillos. La misma tarea que hacían antes es la misma que van a hacer ahora que ustedes tienen que ir por la paga. Y ordena a sus capataces, a sus mayordomos, y chéquenmelos, que no disminuya la tarea. Como obviamente no podían sacar sus tareas, dice que los azotaban duramente. Y pues les protestan. Entonces vamos a leer ahí, y dije en el capítulo 5, versículo 19 en adelante. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Hermano, aquí estaba la primera prueba. Ya habían creído, ya habían visto las señales de que Dios estaba con ellos. Ahora Dios propicia la primera prueba en el pueblo de Israel y vemos que de entrada como que se están echando para atrás. Y este es un mensaje, mis hermanos, también espiritual en este tiempo, cuando se le predica la buena nueva a muchas almas, no todas, porque aquí hay testimonios que nos dicen que no todas, pero muchas almas que dicen: pero tengo que dejar estos hábitos que tanto me gustan, tengo que dejar, ya no le voy a poder celebrar a mi madrecita su día el 10 de mayo, ya no voy a poder hacer esos arreglos tan bonitos con lucecitas en Navidad, todo esto tengo que dejar. ¿Sí? Dice el Señor, todo eso. Y ahí es en donde muchos mejor dicen: mejor no le entro. ¿Sí? Pero, dije yo, no todos, mis hermanos. Hubo quienes sí pudieron vencer la incredulidad y estuvieron conscientes de que el Señor, a través de todas las páginas de la Biblia, Él nunca dijo que la íbamos a tener fácil. No.
pero sí dijo que se podía llegar a ese descanso glorioso. ¿Por qué? Porque ese descanso no depende de la capacidad del elemento humano. Ese descanso depende 100% de el poder de Dios. Y es parte de nuestro descanso el saber esa buena nueva también. Vamos a continuar aquí en el mismo, hay más énfasis, hermanos, aquí sobre esta predicación de las buenas nuevas que se les hizo al pueblo de Israel y cómo es que ellos se perfilaron en su gran mayoría hacia la incredulidad, pero la promesa de Dios siguió firme de todas maneras. No se frustró al ver aparentemente en el inicio una buena disposición del pueblo y después como que mejor no. De todas maneras el Señor se empeñó y cumplió su promesa. Pero estamos viendo, hermanos, lo que sucedió en aquel entonces para que nos apercibamos de lo que en este tiempo nosotros vamos. De hecho, ya hemos estado y vamos a seguir enfrentando, gloria a Dios, aquello que los israelitas enfrentaron en aquel entonces y que nosotros también lo estamos enfrentando. Dos pueblos de Dios, uno literal, uno simbólico, el otro ya en el cumplimiento del significado espiritual, que estamos nosotros allí en ello. Bueno, continuamos, si el Señor nos lo concede la próxima predicación, vamos a orar y que el Señor nos ayude a perseverar en su camino